Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Daniela y en este video daremos una introducción a la geometría. Para esto hablaremos acerca del punto, la línea, las rectas, la semirrecta, el plano, las medidas de longitudes, las unidades de longitud y el ángulo. Antes de esto, podemos decir que la geometría es una parte de la matemática que se encarga de estudiar las propiedades y las medidas de una figura en un plano o en el espacio. Para esto, la geometría busca representar diferentes aspectos de la realidad utilizando sistemas formales o símbolos que se unen respetando una serie de reglas. Como sabemos, es uno de los campos de estudios más antiguos, y gracias a los aportes de las civilizaciones del pasado, podemos medir líneas, rectas y curvas, medir una distancia entre dos puntos, calcular un área de una forma como un triángulo o una circunferencia, y saber el ángulo que existe entre dos segmentos de recta. Para esto, podemos decir que la geometría tiene dos ramas, lo que sería la geometría plana, que estudia las figuras que están en un solo plano, es decir, en dos dimensiones, y la geometría del espacio, que estudia cuerpos geométricos de tres dimensiones. Pero en esta ocasión hablaremos solo de la geometría plana. Por lo tanto, en este video hablaremos acerca de los conceptos básicos necesarios para entender a la geometría y nos enfocaremos en la geometría plana. Primero hablaremos acerca de el punto. ¿Qué es un punto? Es un concepto un poco complicado, pero básicamente es un círculo muy pequeño que no tiene una dimensión y que por esto no tiene un tamaño. Pero para poder representarlo podemos hacerlo como se muestra en el lado izquierdo de esta figura. Es simplemente un círculo pequeño como el que hacemos cuando escribimos, como este punto en la frase. Es simplemente una pequeña marca. Además, el punto también se puede representar como una X pequeña, lo cual nos puede ayudar un poco al momento de expresar lo que sería un punto en un papel o en una superficie. Además de graficar estos puntos, debemos colocarle un nombre para que sea un poco más fácil hacer el estudio de la geometría. Generalmente, los puntos se nombran con letras mayúsculas, como se pueden ver en esta imagen. El punto de la izquierda se llama A y el punto de la derecha se llama B. Se puede colocar cualquier letra. Ahora hablaremos de la línea. Una línea es un conjunto de puntos, pero son infinitos puntos y que están muy pegados uno al lado del otro. Están tan pegados que no podemos ver la separación entre un punto y el otro, por lo tanto, da una ilusión de que no existe una separación entre ellos. Existen dos tipos de líneas principales. La primera de ellas es la línea recta o segmento. Una línea es recta cuando va directamente desde un sitio a otro y por lo tanto no se curvea. En este ejemplo podemos ver que tenemos tres líneas, la morada, la roja y la verde. La verde es la línea que representa la forma más directa de ir desde el punto A hasta el punto B. Por lo tanto, la línea verde es la línea recta y la morada y roja son líneas curvas. Estas líneas también se les conoce como segmentos de recta, por lo que tienen un origen y un fin. En este caso, la línea parte desde el punto A y finaliza en el punto B. A estos segmentos también se les puede denotar con un nombre. Para esto colocamos la letra del origen seguida de la letra del destino, con una línea sobre ellos. Por lo tanto, el nombre de los segmentos dependerá del nombre o la letra que se le coloque a los puntos que la conforman. Ahora hablaremos de la línea curva. Una línea es curva cuando no cumple con ser el camino más corto entre dos puntos. Esto no significa que las líneas curvas puedan tener segmentos rectos. Como mencionamos anteriormente, las líneas moradas y rojas son curvas porque no son el camino más corto entre el punto A y el punto B. Las curvas pueden ser abiertas o cerradas. Una curva abierta es aquella que empieza en un punto y termina en un punto diferente. Como vemos acá, esta curva amarilla comienza en este punto que podemos llamar A y termina en este punto que podemos llamar B. Al igual que esta curva azul. Comienza en este punto C
y termina en este punto D. Sin embargo, también tenemos a las curvas cerradas, que son aquellas que empiezan y terminan en un mismo punto, como puede ser este ejemplo de la curva B. Si comienza aquí, va a terminar en el mismo punto, por lo que se cierra la curva. Podemos aclarar que cuando se dibujan líneas, no siempre es necesario nombrarlas o nombrar los puntos que la conforman, porque como dijimos anteriormente, una línea está formada por infinitos puntos. Pero se puede colocar el nombre del punto de inicio y del punto del fin en caso de que sea necesario. Ahora hablemos acerca de las rectas. Una recta es una línea recta que no tiene ni un inicio ni un fin. Los segmentos de recta pueden formar parte de una recta porque son, como dice su nombre, segmentos o partes de esa recta. Como vimos anteriormente, una línea recta o un segmento tiene una longitud finita, pero se diferencian de las rectas que no tienen una longitud finita, es decir, su longitud es infinita. Una característica importante de las rectas es que existe una sola recta que pueda pasar entre dos puntos específicos. Por dos puntos pasa una recta y solamente una recta, y esto trae como consecuencia que dos rectas diferentes no pueden tener más que un solo punto en común. ¿Qué quiere decir esto? Una recta tiene infinitos puntos y tiene una longitud infinita. Si en esa recta pasan los puntos A y B, por otra recta diferente no pueden pasar los mismos puntos A y B. Puede pasar el punto A o puede pasar el punto B. Pero si dos rectas comparten dos puntos en común, ambas rectas son iguales. En esta figura se puede observar una recta. Esta recta pasa por los puntos P y Q, pero no se limita como la línea o el segmento de recta. Estos puntos que están acá significan que esta línea se extiende al infinito, por lo tanto es una recta, a diferencia de una línea recta que comienza en A y termina en B. En este caso, en las rectas no comienzan ni terminan en un punto en específico, solo que por esa recta pasan los puntos P y Q. A las rectas también se les puede dar un nombre. Para nombrarlas, se toman dos puntos cualquiera de esa recta, como pueden ser P y Q, y se le coloca el símbolo de doble flecha encima de esas letras, como se puede ver en este caso. También se puede nombrar utilizando una letra L con un subíndice. En este caso, si esta es la primera recta con la que nos encontramos, le colocamos L1. Esta recta pasa por los puntos P y Q, pero no se limita a empezar y terminar en estos puntos, sino que se extiende de forma infinita. Una semirrecta es un caso especial de la recta, la cual solo tiene un extremo infinito, es decir, uno de los extremos es un punto en específico y el otro no tiene un extremo, sino que se extiende al infinito. Si sobre una recta señalamos un punto A, se llama semirrecta al conjunto de puntos formados por A y todos los que le siguen. El punto A es el origen de la semirrecta. En este ejemplo, vemos que C es el origen de la semirrecta y todos los puntos que le siguen hacia la izquierda forman parte de esta semirrecta. Una semirrecta se suele representar por el origen, que en este caso es C, y otro punto de ellas con una flecha encima. Como podemos ver, aquí colocamos C, el origen, y otro punto cualquiera, que en este caso es D. Por lo tanto, esta semirrecta tiene como nombre CD y una flecha hacia una sola dirección. Igualmente, esta línea punteada que vemos de este lado indica que la semirrecta se extiende hasta el infinito. Como dijimos anteriormente, solo tiene un lado que se extiende de esta forma, mientras que tiene otro lado que está definido por un origen. Ahora hablaremos acerca del plano. Un plano es un elemento básico de la geometría. Es ese espacio en el cual representamos las líneas, las rectas, los puntos y otras formas geométricas. Los planos tienen dos dimensiones y se usan para representar elementos sin dimensión, como puede ser el punto, de una dimensión, como las rectas y los segmentos, y de dos dimensiones, como los cuadrados y los círculos. Un plano generalmente se representa por un paralelogramo o un rectángulo de extensión ilimitada,
es decir, de extensión infinita. Normalmente se utiliza una letra griega para darle nombre al plano. Sin embargo, no siempre es necesario representar el plano, ya que cuando se están trabajando con elementos de geometría plana, no es necesario dibujar al plano constantemente, sino que se asume que se está trabajando sobre un plano. Las medidas de las longitudes. Como mencionamos al principio, una de las principales razones por la cual se desarrolló la geometría fue la necesidad de medir longitudes sin un elemento físico. Es decir, cuando se querían medir espacios que eran muy grandes y no se tenía un instrumento con el cual medirlo, se empezó a emplear la geometría para saber cuál era la longitud de este espacio muy largo, porque muchas veces una regla no es suficiente para medir una longitud de una línea. Entonces, en lugar de buscar una regla más grande, se puede hacer la medición de un punto A hasta un punto B y luego de un punto B hasta un punto C. Al hacer esto, si queremos saber en este ejemplo la distancia entre A y C, lo que hacemos es sumar la distancia de A a B más la distancia de B a C. Entonces, si la distancia AB es 6 centímetros y la distancia BC es 4 centímetros, la distancia AC será 6 más 4, es decir, 10 centímetros. De la misma forma, podemos restar segmentos para obtener la longitud que tiene otro segmento. Es decir, si tenemos este segmento grande AB que mide 14 centímetros y queremos saber cuánto mide CD, podemos observar que la distancia AB es la misma que CF. Por lo tanto, CF será 14 centímetros, DF es 9.5 centímetros y queremos saber cuánto mide CD. Para poder calcular la distancia CD, lo que hacemos es restar CF, es decir, AB, menos DF, que es 9.5 centímetros. Entonces, CD es 14 menos 9.5, lo cual es 4.5, como vemos en esta imagen. Medir segmentos de recta es relativamente fácil, a comparación de medir curvas, ya que en la vida real se utiliza una regla para medir un segmento de recta y se puede utilizar una cinta para medir una curva. Pero cuando trabajamos sobre un plano geométrico es más complicado medir curvas. Y para esto se utilizan unas fórmulas matemáticas que no se verán por ahora. Unidades de longitud. Las longitudes físicas se pueden medir utilizando diferentes unidades y escalas. En la mayor parte del mundo se utiliza el metro como unidad básica de longitud y se utilizan escalas superiores e inferiores en base a potencias de 10. Por ejemplo, un centímetro es exactamente 100 veces más pequeño que un metro. Por lo tanto, un centímetro es 0.01 metro. Un milímetro es 1000 veces más pequeño que un metro, es decir, es 0.001 metro. Y un kilómetro es 1000 veces más grande que un metro, por lo tanto es 1000 metros. En esta tabla podemos resumir las unidades de longitud utilizadas comúnmente, donde el centro de estas unidades es el metro. Y cuando subimos un piso, multiplicamos por 10, es decir, subimos un piso, un decámetro son 10 metros. Subimos otro piso, un hectómetro son 100 metros. Subimos otro piso, un kilómetro son 1000 metros. Si otra vez nos paramos en el metro y bajamos un piso, debemos dividir por 10. Entonces, un decímetro es 0.1 metro o 1 entre 10. Si bajamos otro piso, un centímetro es 0.01 metro o 1 entre 100. Y si bajamos otro piso, tenemos que un milímetro es 0.01 metro o 1 entre 1000. Existen otras unidades para hacer estas mediciones de longitud, como una pulgada o una yarda, pero estas unidades se utilizan en otros países. Comúnmente en Venezuela utilizamos el metro. Es muy importante respetar las unidades con las que estamos trabajando. Por ejemplo, no se pueden sumar o restar milímetros con centímetros de forma directa. Para poder hacer eso, se tiene que llevar alguno de los dos a la otra escala, es decir, se tiene que hacer esta conversión. Tenemos un ejemplo. ¿Cuánto es 5 centímetros más 2 milímetros? Podemos hacerlo de las dos formas, llevando los 5 centímetros a milímetros o llevando los 2 milímetros a centímetros.
2 milímetros equivalen a 0,2 centímetros. Por lo tanto, 5 centímetros más 0,2 centímetros es igual a 5,2 centímetros. Por otro lado, 5 centímetros equivalen a 50 milímetros. Entonces, 50 milímetros más 2 milímetros es igual a 52 milímetros. Estas dos cantidades son equivalentes, solo que se encuentran en unidades diferentes. Error de medición. Un error de medición es la diferencia entre la verdadera longitud del segmento y el valor obtenido al medir físicamente. El error de la medición siempre va a ocurrir cuando llevamos lo calculado con la geometría al mundo real. Se supone que al trabajar con la geometría obtendríamos medidas más exactas que no son afectadas por errores físicos, como pueden ser las imperfecciones de los elementos de medición. Ahora pasamos al último punto de estudio, que es el ángulo. Un ángulo es una abertura formada por dos semirectas con un mismo origen o un punto llamado vértice, y en estos casos a las semirectas que la conforman se llaman lados. En la práctica, un ángulo se suele medir con un instrumento llamado transportador, mientras que en el mundo de la geometría los valemos de la magnitud de otros ángulos que estén cerca, así como las longitudes de los lados que la conforman. Para esto se emplean una serie de teoremas que se verán más adelante, como lo es el teorema de las Pitágoras. Ahora hablaremos acerca de la medida de los ángulos. Los ángulos se miden utilizando diferentes tipos de comparaciones. Es decir, medir un ángulo es compararlo con otro que se toma por unidad. El primero que veremos es el grado sexagesimal. Para obtenerlo se considera a una circunferencia, que podemos dibujar acá, dividida en 360 partes iguales. En el centro de la circunferencia se encuentra el vértice de 360 ángulos que respectivamente miden 1 grado. Es decir, se tienen un montón de ángulos y cada uno de ellos mide 1 grado. Cada grado se considera dividido en 60 partes iguales llamadas minutos y cada minuto en 60 partes iguales llamadas segundos. Por lo tanto, este ángulo que se observa en la imagen se lee como 167 grados, 46 minutos y 12 segundos. Este tipo de unidad se ha utilizado desde hace millones de años, pero es un poco complicada de obtener. Por esto hablaremos acerca del grado decimal, que es un poco más sencillo. Para poder entenderlo también podemos imaginar a una circunferencia cuyo centro es este punto A. Esta circunferencia está dividida en 360 partes iguales, formando ángulos que miden 1 grado cada uno. Pero en lugar de separar cada grado en 60 partes iguales, se utiliza una expresión decimal. Por ejemplo, si este ángulo de acá, que podemos llamar alfa, mide 167 grados, como se expresó en esta imagen anterior, para denominarlo como un grado decimal simplemente podemos colocarle este 0,77, que significa que este ángulo mide 167 grados con 77 décimas. Por último tenemos al radián, que es el ángulo cuyos lados comprenden un arco cuya longitud es igual al radio de una circunferencia. Entonces, la longitud del arco AB, que es una línea curva, es igual al radio de la circunferencia. Entonces, este ángulo AOB es un radián. Sin embargo, también este es un poco complicado de explicar para esta introducción a la geometría, así que de ahora en adelante nos referiremos a la forma más sencilla de medir los ángulos, que es la denotación decimal. Primero hablaremos del caso para el cual existe un ángulo único. Para este ejemplo tenemos a este ángulo único cuyo vértice es A. Entonces podemos llamar a este ángulo como este símbolo que significa ángulo, seguido de la letra del vértice y la magnitud en decimal de ese ángulo. Luego tenemos este ejemplo con 3 puntos, el vértice y otros 2 puntos sobre los lados. Entonces tenemos el vértice que es N y estos puntos P y M de las líneas que lo conforman. Entonces podemos llamar a este ángulo como este símbolo de ángulo MNP, que en este caso es 48 grados. Pero además podemos utilizar cualquier letra griega para nombrar a estos ángulos, que es la forma más sencilla. En este caso podemos nombrar a alfa a este ángulo, a beta a este, al igual que con cualquier
otro ángulo de cualquier medida. Primero mencionaremos el ángulo agudo, que es todo aquel ángulo menor a 90 grados. Luego tenemos al ángulo obtuso, que es todo aquel ángulo mayor a 90 grados. El ángulo recto es aquel igual a 90 grados. Estos ángulos rectos normalmente se dibujan utilizando dos líneas rectas en lugar de un arco. Luego tenemos el ángulo llano con un ángulo igual a 180 grados. Y por último tenemos el ángulo convexo y cóncavo. El ángulo convexo es todo aquel ángulo menor a 180 grados, es decir, este de acá arriba. Y el ángulo cóncavo es aquel mayor a 180 grados, es decir, este de acá abajo. También hablaremos acerca de la relación que existe entre ángulos que comparten vértice. La primera son los ángulos complementarios, que son aquellos que sumados suman la cifra de 90 grados, es decir, forman un ángulo recto. Se dice que un ángulo es complementario de otro cuando al hacer la suma resulta en 90 grados. Como se ve en la imagen, 48 y 42 son ángulos complementarios, ya que 48 más 42 suman 90 grados. Además, tenemos a los ángulos suplementarios, que son dos ángulos que sumados resultan en un ángulo llano, es decir, un ángulo de 180 grados. En este caso, 129 y 51 son ángulos suplementarios, ya que sumados dan la cifra de 180. Ángulos opuestos por el vértice. Son dos ángulos tales que los lados de uno de ellos son las prolongaciones de los lados del otro. Aquellos ángulos que están exactamente opuestos por un vértice, formados por dos rectas que se tocan, son iguales. Es decir, en esta figura vemos a estas dos rectas. Entonces, se dice que estos ángulos que están opuestos por el vértice son iguales, ya que 118 y 62 son ángulos suplementarios, por lo que 118 y 62 en este lado de la recta también lo serán. Como las rectas son iguales, entonces los ángulos que están opuestos por ese vértice también serán iguales. También tenemos a los ángulos consecutivos, que son aquellos que comparten un mismo vértice. Por lo tanto, los ángulos adyacentes son consecutivos y también son los ángulos de las tres figuras superiores, es decir, los ángulos de esta imagen y esta imagen. ¿Por qué? Porque comparten un mismo vértice. Entonces, el ángulo complementario es un ángulo consecutivo porque comparten un vértice. Los ángulos complementarios son consecutivos porque comparten un vértice. Y los opuestos por el vértice también son consecutivos porque se forman en un solo vértice. Y aquí, en esta imagen, entonces existe un ángulo consecutivo. Por último, hablaremos acerca de la bisectriz. La bisectriz de un ángulo es la semirrecta que tiene como origen el vértice y divide el ángulo en dos partes iguales. Es decir, tenemos estas tres semirrectas y tenemos a esta semirrecta NM, divide justo por la mitad al ángulo que forman las semirrectas NP y NQ. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.